Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy no es un día cualquiera. Porque después de tanto tiempo, BTS finalmente regresó. Y no solo regresó haciendo historia otra vez. Con su álbum Arirang. Y su canción principal Swim, que desde su estreno está rompiendo récords. Pero más allá de la música, más allá del MV, hay algo mucho más profundo detrás de este comeback. Un mensaje, emociones y momentos que, si prestas atención, dicen mucho más de lo que parece. Y sí, hoy vamos a hablar de todo eso. Pero especialmente de esos momentos entre Jimin y Jungkook, que una vez más nos demuestran que su conexión sigue intacta. El MV de Swim es simplemente impresionante. Cuenta la historia de una chica que atraviesa momentos felices y también difíciles, aunque a veces ella no pueda verlos o entenderlos. Los 7 chicos siempre están a su lado. Y eso deja un mensaje muy hermoso. Que BTS está con cada una de nosotras, apoyándonos y siendo nuestro refugio, incluso en los momentos más complicados. Cada escena del MV transmite algo profundo. Te hace sentir la historia, la emoción, los momentos de alegría y también los de dificultad. Y no podemos dejar de hablar de lo bellos que se veían. Con esa presencia que solo BTS tiene. Pero sí hay algo que realmente destaca. Son sus voces. Especialmente cuando hablamos de Jimin y Jungkook. Porque hay algo en la forma en la que cantan juntos, que no se puede explicar con palabras. No es solo técnica. No es solo afinación. Es conexión. Sus voces no compiten. Se acompañan. Se entienden. Se sienten. Y eso hace que cada parte que comparten se vuelva especial. Porque cuando ellos cantan juntos, hay algo que simplemente trasciende. Y creo que aquí es donde todos conectamos. Porque no es solo escuchar una canción. Es sentir que después de tanto tiempo, siguen siendo ellos. Con la misma esencia. Pero más maduros. Más fuertes. Más conscientes. Y eso se nota en cada detalle. Después del estreno, tuvimos el live. BTS Studio Notes, Arirang. Y desde el inicio, se podía notar algo diferente. Estaban felices, sí, pero también nerviosos. Emocionados. Como si este momento significara mucho más de lo que podían expresar con palabras. Ellos mismos lo dijeron. Esperaron mucho este día. No fue fácil preparar el álbum. Fueron 9 meses de trabajo intenso. Pero lo más fuerte fue esto. Para ellos, el tiempo fue corto. Pero para nosotras como fans, fue una eternidad. Porque estábamos emocionadas por verlos, por escucharlos. Y sin duda, valió completamente la pena. Porque lo dieron todo, lo rompieron. Son simplemente extraordinarios. Ahora, veamos esos momentos Jungkook. Esos detalles que nos contaron Jimin y Jungkook. Uno de los momentos más reveladores de Live fue cuando hablaron de cómo comenzó todo al reunirse para trabajar en el álbum. Namjoon explicó que Jungkook estaba extremadamente tímido durante los primeros días. Se escondía, evitaba salir y prácticamente tenían que llevarlo al estudio casi a la fuerza para que participara en las sesiones. 바뀐 거고 처음에는 얘가 그냥 이러고 있다가 나와서 뭐 먹고 있고 옛날 15살의 그 모습. 예. Jimin,
También contó que veía a Jungkook escondido y observando desde lejos, 부르면 애들이 좋아할 텐데. 아, 작업할 때. 작업할 때 초반에. 아, 맞아. 정국가 자체가. lo cual Jimin le decía que se acerque al estudio, animándolo a unirse y sentirse más seguro. 뭐해? 우리가 세션 들어가 임마. 세션하면서 네가 해줘야지 이러면서. Jungkook, por su parte, comentó que se ponía las orejas rojas por la timidez y por estar rodeado de gente nueva, mostrando lo vulnerable que se sentía en esos momentos. 귀가 너무 빨개지는 거야. 아니 이런 다양한 프로듀서들이랑 세션을 안 해봐가지고 Lo más hermoso de ese momento es como Jimin estuvo ahí para apoyarlo. Lo animó a participar, le dio confianza y lo ayudó a perder la inseguridad, demostrando una vez más la conexión única y especial que tienen. Luego tenemos otra confesión por parte de Jimin. Jimin comentó que cuando comenzaron a preparar el álbum, él tenía el cabello muy corto, no había perdido peso y ni siquiera podía mirar a la cámara. 근데 살도 못 빼고 저 머리도 짧아가지고 앞에서 카메라 눈도 못 마주치고 이렇게 했었는데 이제 당당하게 당당합니까? 이제, 네, 아미 여러분들과 이제 눈을 Y en ese instante, Jungkook lo mira, le toca el cabello y le dice que está 아미 largo. 여러분들과 이제 눈을 마주할 때 머리카락이 정말 많이 자랐어요. 네, 거의 발모제 뿌린 거 아닌가 싶어. Es un gesto tan tierno, tan reconfortante. Uno de esos momentos que solo Jungkook sabe crear. Siempre está ahí para reconfortar a Jimin, mostrándonos nuevamente la conexión especial y el cariño que se tienen. Y luego llegó ese momento que no nos dejaron ver. Jungkook quería contar una historia divertida que había pasado con Jimin, pero J-Hope lo interrumpió, diciendo que se mostraría en el documental. 그렇죠. 많이 나중에 알게 될 텐데. 다큐에 나옵니다. 저희 다큐에 앨범 제작기 다큐에 되게 재밌는 에피소드들이 많이 나와요. Y aquí es cuando uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántos momentos más habrá que nunca vemos? Porque cada vez que intentan compartir algo, siempre hay algo que los corta. Pero incluso así, nos dejan ver lo unidos que son. Durante todo el live, Jungkook no dejaba de mirarlo, de sonreírle, de estar pendiente. Y Jimin, igual. Esa complicidad y esa conexión sigue intacta. También vimos un adelanto de la coreografía, de lo que nos espera en el concierto Arirang. Y aunque todas estamos súper emocionadas, hubo una noticia que nos conmovió un poco. Namjoon sufrió una lesión en el pie antes del live y no podrá bailar normalmente como los demás. Pero eso no significa que no esté ahí con ellos. La agencia confirmó que estará presente, aunque con movimientos limitados para cuidar su salud. Desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos para que se recupere pronto. Y estaremos apoyándolo en todo momento. Por otro lado, hay algo que está pasando en redes sociales y es importante aclararlo, porque muchas se están confundiendo. Se están compartiendo imágenes y clips de la prueba de sonido y de los ensayos de lo que será el concierto. Y en varios de estos videos se ve a 7 chicos ensayando las alineaciones en el escenario. Y claro, muchos asumieron inmediatamente que eran los chicos. Incluso empezaron a decir que Namjoon sí iba a participar en la coreografía. Pero no. Aquí hay una confusión importante. Sabemos que Namjoon sí estará presente, pero no será parte de la coreografía debido a su lesión. Por eso, los que están ensayando no son BTS, son parte del staff de baile. Ellos están encargados de probar, ajustar y revisar todas las alineaciones para que cuando los chicos estén en el escenario, todo salga perfecto. Sin duda, lo que se viene será épico. Y cuéntenme, queridas Jikookas, ¿ya están listas para el concierto? Las leo. Gracias por ver mi video, no olvides suscribirte, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video con más actualizaciones.